Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que todos estén teniendo un día increíble. Hoy, amigos, tenemos algo realmente especial que compartir. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romance, pasión, y esa chispa innegable que solo el amor verdadero puede generar. Y para ser más específicos, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de la televisión turca, Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün. Sí, amigos, vamos a revivir la magia de su química, esa que nos dejó sin aliento en la pantalla. Si son nuevos por aquí, les doy una súper bienvenida. En este canal exploramos el fascinante mundo de las telenovelas turcas, analizamos las historias, los personajes y, por supuesto, las parejas que nos hacen suspirar. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por regresar. Me encanta tenerlos a bordo. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ustedes. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos contenido nuevo, así no se pierden nada. Suscríbanse. Y ahora sí, vamos a hablar de Engin y Tuba. La química entre Engin Akyürek y Tuba Büyüküstün es, sin lugar a dudas, legendaria. Fue en la serie Kara Para Aşk donde sus caminos se cruzaron, y fue ahí donde el mundo entero quedó cautivado por la intensidad de su conexión. No estoy hablando solo de una química actoral, de una buena interpretación. No, amigos. Lo que veíamos en pantalla era algo más. Era una conexión profunda, una sintonía que traspasaba la pantalla y nos hacía creer en el amor verdadero. Era esa magia que te atrapa, que te hace olvidar el mundo real y te sumerge por completo en la historia. Y seamos sinceros, ¿quién no ha soñado alguna vez con un amor así de apasionado y profundo? La historia de Kara Para Aşk es de por sí apasionante. Los personajes de Ömer y Elif son completamente diferentes, pero se ven obligados a unirse por una serie de circunstancias trágicas. Él, un oficial de policía dedicado y con un fuerte sentido de la justicia. Ella, una diseñadora de joyas rica y talentosa. Sus mundos colisionan cuando el padre de Elif es encontrado muerto, y Ömer es asignado al caso. A medida que la investigación avanza, descubren que ambos están unidos por un secreto oscuro que los obliga a confiar el uno en el otro. Y en medio de ese caos, el amor florece. Pero no es un amor fácil, no es un amor de cuento de hadas. Es un amor que se forja en el dolor, en la desconfianza, en la lucha constante por la verdad. Es un amor que se pone a prueba una y otra vez, pero que a pesar de todo, resiste. Lo que hacía especial esta pareja era, en primer lugar, la forma en que Engin y Tuba se complementaban. Engin con su mirada intensa y su habilidad para transmitir emociones complejas con solo una expresión facial, y Tuba, con su elegancia natural y su capacidad para mostrar vulnerabilidad y fortaleza al mismo tiempo. Juntos creaban una dinámica irresistible. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus diálogos, cada escena era un festín para los sentidos. Era como si cada uno de ellos fuera el complemento perfecto del otro, como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse y a unirse en un solo ser. Pero no solo se trataba de la apariencia física y la buena interpretación. Lo que hacía que su química fuera tan palpable era la honestidad y la naturalidad con la que interpretaban sus roles. Se sentía como si realmente estuvieran enamorados, como si cada palabra y cada gesto provinieran de lo más profundo de su ser. Y claro, esto se debe en gran medida a la increíble química que existía entre ellos como personas. La autenticidad es un ingrediente clave para que una pareja en la pantalla funcione, y en el caso de Engin y Tuba, esa autenticidad era evidente. Se notaba en la forma en que se reían juntos, en la forma en que se apoyaban, en la forma en que se miraban con complicidad. Era una conexión que trascendía el guión y que llegaba directamente al corazón del espectador. Desde el principio pudimos ver cómo Engin y Tuba se entendían a la perfección. Sus miradas, sus risas, sus gestos, todo transmitía una complicidad que iba más allá de la actuación. Y esto, amigos, es algo que no se puede fingir. Se nota cuando la conexión es genuina, cuando hay una verdadera sintonía entre los actores. Y en el caso de Engin y Tuba, esa sintonía era innegable. Era como si hablaran el mismo idioma, como si se entendieran con solo una mirada. Y esa complicidad se traducía en una química arrolladora en la pantalla.
Otro aspecto importante a destacar es la forma en que la serie aborda el amor y la pasión. Cara para Ask no se limita a mostrar escenas románticas superficiales. Explora las complejidades del amor, los miedos, las inseguridades. Los desafíos que enfrentan las parejas. Y Engin y Tuba, con su talento actoral, supieron capturar a la perfección estas facetas del amor. Nos hicieron sentir, nos hicieron vibrar, nos hicieron creer en el poder del amor verdadero. Nos mostraron que el amor no es solo alegría y felicidad, sino también dolor, sufrimiento y superación. Y que a pesar de todos los obstáculos, el amor puede ser la fuerza más poderosa del universo. Una de las escenas más memorables de la serie es, sin duda, la primera vez que Homer y Elif se besan. La tensión, la emoción, la incertidumbre, todo está perfectamente plasmado. La forma en que se acercan, la forma en que se miran a los ojos, el lento movimiento de sus labios, esa escena es un ejemplo perfecto de cómo la química entre los actores puede elevar una escena a otro nivel. Nos dejó sin aliento a todos, ¿verdad? ¿Quién no recuerda esa escena? Fue un momento mágico, un momento que quedó grabado en la memoria de todos los que vimos la serie. La forma en que se besaron, la forma en que se entregaron el uno al otro, la forma en que se olvidaron del mundo exterior, fue simplemente perfecto. Y luego, por supuesto, están las escenas en las que Homer y Elif se enfrentan a los obstáculos que les pone la vida. Las mentiras, los secretos, las traiciones, pero a pesar de todo, su amor siempre prevalece. La forma en que se apoyan, en que se protegen, en que se aman incondicionalmente, es algo que realmente conmueve. Vemos cómo luchan juntos contra las adversidades, cómo se enfrentan a los enemigos, cómo se ayudan mutuamente a superar sus miedos y sus inseguridades. Y en cada escena podemos sentir la fuerza de su amor, la intensidad de su pasión, la profundidad de su conexión. En Cara para Ask, la química entre Engin y Tuba no solo se limita a las escenas románticas. Se extiende a todas las interacciones entre ellos. La forma en que discuten, la forma en que se reconcilian, la forma en que se preocupan el uno por el otro, todo es creíble, todo es auténtico. Y eso es lo que hace que esta pareja sea tan especial. Vemos cómo se entienden, cómo se respetan, cómo se apoyan, incluso en los momentos más difíciles. Y esa es la verdadera magia de su química, la capacidad de hacernos creer en el amor verdadero. Pero no nos quedemos solo en Cara para Ask. La química entre Engin y Tuba trascendió la serie. Han participado juntos en varios eventos, alfombras rojas y entrevistas. Y cada vez que se les ve juntos, la magia sigue presente. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementan, es evidente que existe una conexión especial entre ellos. Una conexión que, aunque no sea romántica en la vida real, es innegable. Es como si la chispa que encendieron en la pantalla nunca se hubiera apagado. Es importante mencionar que ambos actores han tenido éxito en sus carreras por separado. Engin Akyurek ha protagonizado otras series exitosas como Sefirin KZ y Adin Farah, y Tuba Büyüküstün ha participado en proyectos internacionales y nacionales. Pero la huella que dejaron juntos en Cara para Ask es imborrable. Han creado un legado. Han demostrado que la química en la pantalla puede ser algo más que una simple actuación, que puede ser una conexión real, una conexión que trasciende el tiempo y el espacio. Ahora hablemos un poco más a fondo de por qué esta química funciona tan bien. Primero, como ya mencioné, está la evidente conexión personal entre ellos. Se ven a gusto juntos, se ríen juntos, se apoyan. Esto es algo que se nota en las entrevistas, en las fotos, en todo. Es como si fueran amigos de toda la vida, como si se conocieran desde siempre. Y esa conexión personal se traduce en una química arrolladora en la pantalla. Segundo, ambos son actores extremadamente talentosos. Tienen la capacidad de transmitir emociones complejas y hacer que los espectadores se conecten con sus personajes. Engin con su mirada profunda y su capacidad para expresar el dolor y la alegría, y Tuba, con su elegancia y su capacidad para mostrar la fortaleza y la vulnerabilidad. Juntos, crearon una pareja inolvidable. Saben cómo hacer que sus personajes sean creíbles, cómo hacer que nos importen, cómo hacer que nos enamoremos de ellos. Y ese es el secreto de su éxito, su talento actoral, su capacidad para transmitir emociones y para conectar con el público. Y tercero, pero no menos importante, está la escritura de la serie y la dirección de las escenas. Los guionistas y los directores hicieron un gran trabajo al crear un ambiente propicio para que esta química floreciera.
Supieron cómo crear situaciones que permitieran a Engin y Tuba mostrar su química, cómo crear diálogos que fueran intensos y emocionales, cómo crear escenas que fueran inolvidables. Sin un buen guión y una buena dirección, incluso los actores más talentosos pueden tener dificultades para crear una química memorable. Pero en Cara para Ask, todo encajó a la perfección, como las piezas de un rompecabezas. La serie fue un éxito no solo por la química entre los protagonistas, sino también por la calidad de la producción en general. La fotografía, la música, la ambientación, todo contribuyó a crear una atmósfera única y cautivadora. La serie nos transportó a un mundo de misterio, intriga y romance, y nos mantuvo pegados a la pantalla hasta el final. Y eso es algo que solo las grandes series pueden lograr. La serie aborda temas universales como el amor, la pérdida, la familia y la justicia. Nos muestra que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos ayuda a superar los obstáculos de la vida. Nos muestra que la familia es un refugio, un lugar donde podemos encontrar apoyo y consuelo. Y nos muestra que la justicia es importante, que debemos luchar por un mundo mejor. Y todos estos temas, combinados con la química entre los protagonistas, hicieron de Cara para Ask un éxito rotundo. Los personajes de Homer y Elif son complejos y con muchas capas. Homer es un hombre honesto, leal y con un fuerte sentido de la justicia. Elif es una mujer talentosa, inteligente y con un gran corazón. Ambos personajes tienen sus defectos, sus miedos y sus inseguridades. Y es precisamente por eso que los espectadores pueden identificarse con ellos. Porque son humanos, porque son reales, porque son como nosotros. Y esa autenticidad es uno de los secretos del éxito de la serie. Además de la química entre los protagonistas, la serie contó con un elenco de apoyo de gran talento. Actores como Erkan Can, Nebahat Zere y Sein Soysal interpretaron papeles importantes y contribuyeron al éxito de la serie. La calidad del elenco en general fue otro factor clave para el éxito de Cara para Ask. Cada actor aportó su talento y su experiencia, creando un conjunto de personajes que eran creíbles y memorables. Y esa sinergia entre los actores fue otro de los elementos que hizo que la serie fuera tan especial. Así que en resumen, la química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün es una combinación de talento actoral, conexión personal y una narrativa cautivadora. Es algo que va más allá de la simple actuación. Es algo que se siente, que se percibe, que nos atrapa y nos hace creer en el amor verdadero. Es sin duda una de las parejas más icónicas y queridas de la televisión turca. Y por eso hoy, queríamos recordar y celebrar esa magia que nos regalaron. Es un ejemplo de cómo la televisión puede trascender las fronteras y conectar a las personas de diferentes culturas y países. La serie Cara para Ask fue un éxito internacional, y Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün se convirtieron en estrellas mundiales. La serie se emitió en más de 50 países, y fue vista por millones de personas en todo el mundo. La serie ganó varios premios, incluyendo el Premio Internacional Emmy a la Mejor Telenovela. Y ese reconocimiento es una prueba del impacto que tuvo la serie en la industria del entretenimiento. Además de su éxito en la televisión, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün han participado en otros proyectos exitosos. Engin ha protagonizado otras series como Sefirin KZ y Adim Farah, y ha recibido elogios por sus interpretaciones. Tuba ha protagonizado series como 20 Dakika y Cesur Güzel, y ha ganado varios premios por su trabajo. Ambos actores han demostrado su talento y su versatilidad, y han consolidado su posición como figuras importantes en la industria del entretenimiento turco. La popularidad de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün ha traspasado las fronteras de la actuación. Ambos actores son muy activos en las redes sociales, y tienen millones de seguidores en todo el mundo. Utilizan sus plataformas para promover causas sociales y para conectar con sus fans. Y esa cercanía con sus seguidores es otro de los motivos por los que son tan queridos. La química entre Engin y Tuba y el éxito de Cara para Ask ha generado un gran interés en las telenovelas turcas en todo el mundo. La serie abrió las puertas a otras producciones turcas y contribuyó a que la industria del entretenimiento turco se convirtiera en una de las más importantes del mundo. Y ese legado es otro de los motivos por los que la serie es tan importante. La serie ha tenido un impacto duradero en la cultura popular. Cara para Ask ha generado un gran número de fans en todo el mundo, y ha inspirado a muchos a aprender turco, a visitar Turquía y a conocer la cultura turca.
La serie ha sido objeto de análisis y debates en medios de comunicación y en redes sociales, y ha generado un gran interés en la industria del entretenimiento turco. Y ese impacto es una prueba de la importancia de la serie. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos recorrido los momentos clave de su historia, hemos analizado la magia de su química, y hemos recordado por qué amamos tanto a esta pareja. Espero que les haya traído buenos recuerdos y que los haya hecho suspirar un poco. Y si no conocían esta serie, espero que este vídeo les haya dado ganas de verla. La serie nos enseña muchas lecciones importantes sobre el amor, la vida y la amistad. Nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Nos enseña que la vida es un viaje lleno de desafíos, pero que siempre hay esperanza. Y nos enseña que la amistad es un tesoro invaluable. Y esas lecciones son importantes, porque nos ayudan a ser mejores personas. La serie también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la honestidad y la lealtad. Nos muestra que debemos luchar por lo que creemos, y que debemos ser fieles a nuestros principios. Y esas reflexiones son importantes, porque nos ayudan a tomar decisiones correctas en la vida. Kara para Aşk es más que una simple telenovela. Es una historia de amor, de pasión, de drama y de aventura. Es una historia que nos emociona, que nos hace reír y llorar, y que nos deja pensando. Es una historia que nos enseña que el amor verdadero existe, y que vale la pena luchar por él. Gracias de verdad por estar aquí, por ver mis vídeos y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones abajo. ¿Cuál es su escena favorita de Engin y Tuba? ¿Qué es lo que más les gusta de esta pareja? ¿Qué lecciones aprendieron de la serie? Compartan sus pensamientos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Y para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma genial de apoyar este canal y no perderse ninguno de los futuros vídeos. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo enorme.